Jóvenes, buenas tardes. Vamos a desarrollar el tema de geografía. Voy a compartir la diapositiva correspondiente al curso de geografía, semana 13. Bien, ahí tenemos la diapositiva. Creo que ustedes pueden verla sin problemas. Voy a ampliar la imagen. Ya saben que cualquier inconveniente que exista sobre el que la diapositiva no avance, etcétera, ustedes me avisan y yo lo vuelvo a subir, a compartir para que podamos trabajar, ¿no? Entonces ahí lo tenemos en imagen grande. Ustedes me avisan si no se ve. Aquí nos toca hablar sobre las actividades económicas, ¿no? Del Perú. En esta clase hemos hablado de agricultura, ganadería, pesca, minería. Pero eso no es todo. En la siguiente clase vamos a seguir hablando de otros aspectos, ¿no? De la economía peruana. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ¿no? ¿Y pueden ver la diapositiva? Sí, ¿no? ¿No hay problema? Sí, profesor. Ya, bien, gracias. Muchas gracias por la respuesta. Bien, entonces hay que recordar que en el caso de la agricultura, el Perú, pues, es un país con escasez de tierras de cultivo. Y además el Perú es un país que tiene una economía primaria, es decir, exportadora de materia prima. Es decir, junto con todos los países latinoamericanos, no solo Perú, ¿no? Somos una región, digamos, latinoamericana, donde los países tienen una economía primaria, que significa exportación de materias primas, de recursos naturales. No es el caso nuestro que el hecho de haber pasado, por ejemplo, por una revolución industrial como Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? Ellos han pasado por la revolución industrial, entonces tienen una economía secundaria. Por medio de las industrias puedes transformar la materia prima en bienes, ¿no? En objetos, en bienes que satisfacen nuestras necesidades. Pero Perú no, ¿no? Perú no ha logrado esto, ni tampoco los países de la región, Ecuador, Bolivia, Argentina, tampoco. Más bien lo que sí se ha desarrollado a partir de la década de 1990 al presente, con la implementación de la receta económica elaborada por Estados Unidos en el año 1989, después de la caída del muro de Berlín, queda claro que la economía socialista soviética ya estaba en crisis. Por lo tanto, lo que recomienda Estados Unidos a los países latinoamericanos es implementar el mercado libre, el liberalismo económico, la oferta, la demanda, y reducir la capacidad del Estado o la acción del Estado solo al sector educación y salud. El resto debe ser libre mercado, autorregulado por la oferta y la demanda. Eso es lo que hizo Fujimori, pues cuando subió al poder, igual que lo iba a hacer Vargas Llosa, que lo anunció también, pero no ganó las elecciones. Fujimori implementó el consenso de Washington, ¿no? Lo que se conoce como el shock. Pero eso no es algo que él obedeció, ¿no? Digamos, obedeció las directivas del consenso de Washington de Estados Unidos, ¿no? No es que él haya inventado nada, por si acaso. Él solamente obedeció e implementó la receta económica de Estados Unidos, ¿no? Para los países de esta región. Bien, con todo eso, entonces, lo que vemos a partir del 90 es más bien el desarrollo del sector servicios o sector terciario. Eso sí, ustedes pueden constatar que ahora existe mucho servicio de telefonía, cable, celular, teléfono de fijo. También hay canales de streaming, hay grandes centros comerciales, ¿no? Plaza Norte, Plaza Miguel, etcétera, ¿no? Todo eso es a partir de los 90, pues con la liberalización de la economía de mercado. Bien, pero volviendo a la agricultura, el Perú normalmente, sin intervención del hombre, el Perú solo tiene 6% de tierras agrícolas naturales. 6%, como se dan cuenta, es muy poquito. Así que eso fue un reto para los antiguos pobladores prehispánicos, sobre todo del periodo intermedio temprano, como los Moche, Nazca, Yahuanaco, etcétera, que son los que implementan, inventan estas técnicas agrícolas para poder ampliar el área de cultivo, ¿no? Sobre todo con canales de riego prehispánicos, canales para poder generar inundaciones en zonas donde no era agrícola para convertirla en área agrícola. Entonces, por eso que la gente de la costa norte inventa los huachaques o chacras hundidas para cultivar en el desierto, o en la cultura tiahuanaco, en el altiplano, se inventan los guaru o camellones, en la sierra los andenes, bueno, los andenes, etcétera, ¿no? Bien, entonces lo que nos dice la diapositiva es que del territorio nacional, del 100% del territorio, según el último censo
2012, ¿no? Agropecuario. Agropecuario significa ganadería y agricultura, ¿no? Esta se desarrolla en más o menos un 30% en la actualidad, ¿no? Del territorio. Bueno, no es tampoco gran cosa, pero a 6%, bueno, y que los pobladores prehispánicos lograron incrementar también esa área, ¿no? Bueno, pero tenemos superficies agrícolas que han ido creciendo un poco hasta el censo que fue el 2012, que se divide en áreas de cultivo, 58%, no trabajada 11%, así como ven en este esquema, ¿no? Estadístico. Es tierras de descanso, ¿no? Tierra de barbecho, que son tierras también que se cambian los cultivos, la rotación de cultivos. Y la superficie no agrícola también es una superficie que ha ido aumentando, ¿no? Es decir, pastos naturales 57%, en el caso de la ganadería, montes, bosques 35%. Estos pastos naturales son los que se usan a veces mucho en la ganadería de la sierra, ¿no? Bien, entonces tenemos una superficie agropecuaria, el 30% del territorio es de uso agropecuario. Según este cuadro, la sierra es el que tiene mayor hectáreas y mayor porcentaje de actividad agropecuaria, 57%, como ven, la costa 11, la selva 31%. Y también podemos ver que el total de superficie agrícola, el mayor número de hectáreas, se encuentra pues en la región andina, segundo lugar la selva y tercer lugar la costa. Bueno, hablando de hectáreas, también hay que recordar que la costa es una franja estrecha, pues, ¿no? De menor, de menor área territorial. Por eso también la diferencia. Pero no eso quiere decir que la costa sea menos productiva. Por el contrario, vamos a ver que la costa es bastante productiva debido a que ha implementado las tecnologías modernas, es decir, la llamada agricultura intensiva, ¿no? Acá nos da también una información sobre la diferencia entre cultivos transitorios y cultivos permanentes. Los transitorios son estos cultivos que se pueden cosechar en menos de un año de sembrío, ¿no? De sembrado. O sea que se pueden cosechar en menos de un año, por ejemplo, el maíz, el trigo, la cebada, el arroz, la papa, algodón. Pero los cultivos que se cosechan después o duran más que un año, o sea, más tiempo en cosecharse, son los cultivos llamados permanentes, que son mayormente dedicados a la exportación. Café, cacao, palta, vid, espárragos, mango, naranja, chirimoya, limón, papaya. Estos cultivos mayormente son dedicados a la que se llama la exportación no tradicional. Estos cultivos de aquí son más tradicionales y los de tránsitos permanentes, muchos de ellos son para la exportación, como por ejemplo los espárragos, ¿no? El mango, espárragos en Europa, el mango que se compra China, ¿no? Mango de Piura, café, etcétera, etcétera. Como ven, tenemos una gran producción y exportación de café, ¿no? Por lo mismo. Estos cultivos son menos cantidad, pero tienen un mayor precio porque tienen un valor agregado al ser procesados o semiprocesados con limpieza, embolsados, para que sean exportados según las exigencias sanitarias de los países a los cuales se exportan. Luego tenemos productores agropecuarios según las regiones naturales. También vemos que en las sierras donde se encuentra la mayor cantidad de productores o gente que se dedica a la actividad agropecuaria. Y en segundo lugar vemos en la selva y no muy lejos en la costa, ¿no? Tampoco no hay mucha diferencia. A nivel de departamentos, encontramos que en Cajamarca, Puno y Cusco, donde se realiza la mayor cantidad de actividad agropecuaria, y sobre todo en estos departamentos la ganadería, ¿no? Porque son zonas de mesetas y de pastos naturales o huicho. Em, Ahora tenemos que hablar de este número de unidades. Unidades agropecuarias quiere decir empresas o grupos que están desarrollando esta actividad agropecuaria. Entonces, en el 2012 tenemos más bien las pequeñas unidades agropecuarias, que se le llama pequeñas porque solamente abarcan 5 hectáreas, ¿no? Eh, Son 1.811.000 personas, que más o menos representa el 81,8% del total, ¿no? O sea, ustedes vean que las pequeñas unidades agropecuarias son las que son más abundantes. El número de unidades agropecuarias de tamaño mediano y las grandes las medianas 16,3% y las grandes, miren, 1,9%.
que las grandes son ya inversiones de empresas, ¿no? Que donde hay mayor capital. Igualmente vemos que en las sierras donde ha ido aumentando, digamos, ¿no? O corresponde a pequeñas unidades agropecuarias, ¿no? La sierra, donde hay más porcentaje. La característica de la agricultura, por ejemplo, en la costa es intensiva. Es bueno tener presente lo que es intensivo. Intensivo es sinónimo de una actividad agrícola o ganadera que es planificada, mecanizada, moderna, es decir, tiene inversiones, ¿no? Tiene por eso mayor productividad, como ustedes ven, hay sistemas de irrigación con tuberías, ¿no? Hay tractores, maquinarias, es decir, eso es lo que hace que sea una agricultura intensiva o moderna, porque es tecnificada, mecanizada. Ahora esta agricultura en la costa se tiende a producir cultivos para la exportación, ¿no? Cultivos llamados industriales, como ven, arándanos, caña de azúcar, algodón, vid, mango, espárragos. Como la costa es un desierto, como todos sabemos eso, entonces es importante utilizar con bastante, digamos, prevención y atención el agua, ¿no? Para los cultivos. Entonces tenemos reservorios, obras hidráulicas para llevar agua de los ríos o también motobombas para extraer el agua subterránea, etcétera. Y toda esta derivación de aguas es también con el interés de ampliar las áreas agrícolas o como se les llama también frontera agrícola. Predomina la superficie agrícola bajo riego, como vemos acá, sistema de irrigación, y genera divisas o ingresos al Estado por las exportaciones, pero también tiene algunos problemas de desertificación por malas prácticas agropecuarias. Como habíamos visto en una clase, puede ser la salinización, etcétera. En cambio, en la región andina, la agricultura es extensiva, o sea, tradicional. La palabra extensiva nos lleva a pensar en que es limitada, tradicional, con poco apoyo, escasez de apoyo financiero privado o del Estado mismo, poco interés o poco financiamiento de parte del Estado. Se usan tierras de secano, que son las tierras que 62% son tierras con la técnica tradicional ancestral de secano y de regadío 38. Secanos son estos, los andenes. Los andenes, que es una tecnología antigua, prehispánica, se utiliza en algunos lugares porque sobre todo donde el agua de lluvia es un poco más frecuente, la lluvia, y por lo tanto la lluvia puede irrigar o regar acá los sembríos. Como ustedes se dan cuenta, es una técnica tradicional donde no hay mucha inversión, porque el agua de la lluvia es la que riega, o sea, ni siquiera ellos tienen sistemas como vimos en la costa, ¿no? Con tuberías, motobombas, etcétera. Ellos son más bien un sistema tradicional, pues, ¿no? Hasta prehispánico. En algunos valles interandinos se practica la agricultura intensiva, ahí se puede desarrollar cultivos como papa, maíz, cebolla, pero también recordemos que en la sierra o en los Andes hay el problema de fenómenos atmosféricos, como son las sequías, también que generan sequías, y las heladas negras, que son estos vientos fríos que vienen de la montaña y que son vientos secos, ¿no? Por eso le llaman negras, porque queman las raíces de las plantas con este viento helado que viene de las montañas. Entonces, un problema para la agricultura de la sierra es las sequías y las heladas, ¿no? Como ven, aquí se practica en los valles interandinos. Las técnicas a veces de cultivo son muy tradicionales. Incluso acá se ve que usan chaquitaglia, ¿no? Que esto es el típico arado de pie, usando el pie, pues, ¿no? Que es lo que los incas inventaron, o los pre-incas, ¿no? O sea que estos son todavía instrumentos ancestrales, ¿no? Que se utilizan con bastante éxito en la ganadería, ¿no? Y la agricultura en la selva tiene dos realidades, pues selva alta y selva baja, ¿no? Entonces, en la selva alta más bien podemos encontrar todavía agricultura intensiva, o sea, moderna, es decir, que hay inversiones, ¿no? En los valles longitudinales de la selva. Longitudinales le dicen a los valles que son paralelos a la cordillera de los Andes, es decir, tienen una orientación sur a norte, por ejemplo, ¿no? Y también se cultivan las terrazas fluviales, que son estas zonas que están cerca al río. Estas zonas son terrazas que son cerca al río y que son
formas, digamos, del terreno dejadas por la erosión del río, cuando va profundizando su cauce, va dejando en las zonas laterales del cauce estos acumulaciones de material aluvial o material de limo, arcilla, cantos rodados que se presta para sembríos, ¿no? También tenemos que se produce en la selva alta cultivos de exportación, café, cacao, té, coca, tabaco, palma aceitera, de cual se procesa para hacer aceite vegetal, ¿no? Paltas, frutas utilizadas como materia prima en la industria. Y tenemos en la selva baja la agricultura extensiva o tradicional, cultivos permanentes, migratorios. Y migratorios quiere decir que también los hacen los colonos que van migrando en zonas y cultivos estacionales que tiene que ver mucho con la crecida o el periodo de crecida del río, o también, recordemos, hay un periodo de menor volumen que le llaman estiaje, ¿no? Entonces, según eso, también se va sembrando, ¿no? En la selva baja. Por ejemplo, en las terrazas aluviales, o en las terrazas se cultiva árboles frutales. En los altos, que son zonas que no se inundan, ¿no? También frutales. Y en las zonas que sí se inundan, como las restingas y barriales, que están más cerca al río, tenemos que se cultiva arroz, por ejemplo, que es una planta que crece muy bien con bastante agua. En algunas zonas también la yuca, ¿no? Como vemos acá hay cultivos, ¿no? Que están cerca del río, ¿eh? En cambio, en la ganadería tenemos la crianza de animales, pues, ¿no? Esta crianza de animales, por supuesto, es para aprovechar sus carnes y también sus componentes de piel, etcétera, para materia prima, para la industria, por ejemplo, de calzado, por ejemplo, de la piel de la vaca se hace el cuero, y el cuero se pueden hacer, pues, calzados, correas, carteras, ¿no? Y algunos animales como fuerza de trabajo. Tenemos el sector lanar. Lanar significa la lana, pero hay que dejar en claro que la lana solo la tienen las ovejas. Lo que estamos viendo en la foto son camélidos, alpacas, etcétera, pero esos no tienen lana, tienen pelo, pelambre. Entonces, no hay que confundir, ya, lo único que tiene lana de verdad es la oveja, pero acá nos dice la raza ovino, o sea, oveja. No olvidemos que la oveja fue traída por los españoles también, ¿no? Que concentra mayor población es la oveja se llamaba mestiza o criollo, o sea que es mezcla, ¿no? Con otras ovejas. Más del 80% de esa categoría de criollos, ¿no? Mestizos. Le siguen también razas traídas de Australia, porque Australia es el primer país con mayor cantidad de ovejas del mundo. Razas que se han traído Corriedale, Hampshire Down, Black Belly. Las razas predominantes de alpacas son ya la huacaya, como vemos aquí, el suri, la huacaya que tiene un pelambre un poco más tupido, el suri que tiene un pelambre más largo, ¿no? Le tapa hasta los ojos un poco. Tenemos y los cruzados, le dicen, ¿no? O sea, mestizos. El ganado lanar o de lana, que es de ovejas, se concentra en el departamento de Puno, Cusco, Huancavelica, Ancash, Junín, Ayacucho, en zona de mesetas mayormente, por los pastos naturales o el ichu, ¿no? Que favorece la alimentación. No olvidemos que los camélidos, como la llama, la alpaca, la vicuña, comen las hojitas pues, del pasto natural, ¿no? En cambio, la oveja arranca no solo las hojas, sino también la raíz. Entonces es más perjudicial hacer un sobrepastoreo con ovejas, ¿no? La ganadería también, el sector porcino, o sea, cerdos, como vemos. En el Perú existen unos 3,4 millones de cerdos a nivel nacional. El 67% son de raza criolla, o sea, mezclados, mestizos. Algunos cerdos son mejorados, ¿no? Dice. Depende ya de la inversión, pues si es una ganadería intensiva, ya puede tener personal especializado como zootecnistas, médicos veterinarios, etcétera, ¿no? El departamento de Lima registra la mayor cantidad de producción de cerdos y durante el 2023 el consumo per cápita por cabeza de carne de cerdo alcanzó a 10 kilos de carne de cerdo por habitante al año, ¿no? O sea que los peruanos comen un promedio de 10 kilos de cerdo al año, eso es lo que está diciendo, ¿ah? Un promedio. Lo que sí vamos viendo y creo que es fácil de constatar
es que lo que más comemos es todo en base a pollo, ¿no? Y el pollo es el sector avícola, donde no, curiosamente aquí vamos a encontrar la respuesta, porque el departamento donde mayor cantidad de pollo se produce es Lima, pues 57%. Lima tiene el 57% de la producción, mucho más alto que otros departamentos, ¿no? Entonces, como ven allí, en Lima tiene 57%, La Libertad 17,4% de crianza de pollos, ¿no? Y en Arequipa 10%. Entonces ustedes están viendo ahí de que Lima pues es la que tiene mayor cantidad de crianza de pollos, ¿no? Y por eso es que tenemos en nuestra comida diaria cantidad pues también de pollo, ¿no? En las dietas, digamos, en las llamadas dietas o menús pues de las calles, ¿no? Encontramos casi todo con base a pollo, ¿no? Arroz con pollo, pollo a la brasa, pollo broster, etcétera, ¿no? Y eso se entiende también porque Lima es la región que más cantidad de pollos produce, pues. Bueno, en el año 2024, también acá vemos el dato, ¿no? El consumo por cabeza, per cápita es por cabeza, así por cada persona, ¿no? El consumo per cápita de carne de pollo por peruanos alcanzó que un peruano come casi 29,82 kilos, o sea, casi 30 kilos de pollo por habitante al año, ¿no? Pues es una estadística. Y como ven, es mucho más el volumen, 3 veces más de la carne casi de cerdo que se come un peruano, más come pollo, pues, ¿no? Ahora, eso nos lleva pues claramente a la explicación por qué en Lima tenemos cualquier variedad de ofertas de comida basado en pollo, pues no en carne de pollo. Bien, el otro sector de la ganadería, vamos a ver, es la acuicultura. Acuicultura en el fondo es una actividad realizada por el hombre en zonas donde el hombre controla pues, el área, es decir, son zonas casi de manejo artificial, ¿no? O sea, el hombre puede condicionar las llamadas piscigranjas también para cultivo de especies hidrobiológicas, o peces, etcétera, como la trucha, por ejemplo, y entonces eso lo controla, ¿no? Ahora, también puede haber zonas para hacer cultivos de especies hidrobiológicas en zonas marítimas o en zonas de lagos, ¿no? Por ejemplo, en el lago Titicaca se hace la piscigranja o acuicultura, mejor dicho, de la trucha, ¿no? La trucha no es originaria del lago Titicaca, ha sido introducida, ¿no? Ha sido adaptada ahí, ¿no? Porque en el agua hay peces que son, digamos, originarios, ¿no? Del lago Titicaca. Pero la trucha no, pues ha sido introducida, como se dice, ¿no? Ha sido introducida. Bien, tenemos esta acuicultura entonces, es la actividad, como dice aquí la separata, que consiste en el cultivo, pues, y producción de especies acuáticas, peces, moluscos, crustáceos, ¿no? Plantas, etcétera, en ambientes naturales o artificiales, ¿eh? En aguas marinas y continentales se puede hacer. Principales especies tenemos cultivadas la trucha, como estaba hablando, en zonas altoandinas. Por ejemplo, hay criadero de truchas en Ancash, en Junín, en Puno, ¿no? Langostinos también se puede hacer esto en la zona norte, en las aguas cálidas de Tumbes, Piura. Camarón de río sí en Arequipa, porque camarón es de ríos de zonas de aguas limpias, bueno, no contaminadas. Por eso que en el río Rima no encontramos camarones, ya pues se ha perdido, ¿no? Antes se había, dice, según los españoles, dice que cuando vienen los españoles, bueno, no había tanta contaminación como hay ahora en Lima, y el río Rímac tenía camarones, dice, ¿no? O sea, pero ahora ya se ha perdido eso, pues por la contaminación del río, ¿no? Tenemos la tilapia, que es un pez de la selva alta, y el boquichico en las zonas tropicales, etcétera. Como ven las fotos ahí, esto está controlado, ¿no? Por eso pueden sacar estos peces así en estas redes, porque son áreas que están delimitadas, ¿no?
Acá también se puede ver mejor cómo han generado esta especie de piscina artificial, ¿no? Para el criadero de peces. Ahora, la pesca en el Perú ya es, no, mayormente la pesca en el Perú es marítima, ¿no? Casi un 98% más o menos es pesca marítima. Y el 2% son pescas en los ríos de la zona continental, o sea, los ríos de la costa, además de la sierra y de la selva, ¿no? Entonces, la pesca es una actividad netamente extractiva, o sea, extraemos los recursos de los peces. No, nosotros no estamos criando los peces del mar, ¿no? Sino que están allí y se capturan pues en el medio natural, ¿no? Los peces y otras especies acuáticas como crustáceos, moluscos, etcétera. Y la pesca se divide según el volumen de extracción también y la capacidad de los barcos, las embarcaciones que se emplea, en pesca artesanal o menor escala y pesca industrial o mayor escala. La pesca artesanal de menor escala es la que se realizan los artesanos, pescadores así de las zonas porteñas, de Callao, de Pisco, que son familias, vecinos, ¿no? Que tienen embarcaciones pequeñas, como ven acá en la foto. Y sus barquitos, sus embarcaciones modestas pueden llegar hasta las 5 millas marinas nomás, ¿no? Porque no pueden navegar más mar adentro porque no son adecuadas para eso. Y por lo tanto, la pesca que hacen en este tramo de 0 a 5 millas resulta que son pesca que va al consumo humano directo, o sea, a los mercados de Lima, ¿no? Entonces, las embarcaciones son pequeñas, tienen una capacidad limitada de bodega, 30 toneladas métricas de capacidad, y los productos marinos extraídos se van pues digamos, al consumo humano directo, es decir, a las paraditas, al mercadito por tu casa. Eso, cuando uno va al mercado, por ejemplo, si van ustedes con su mamá, no sé, un sábado, domingo, ven que en la paradita del mercado venden carne roja, carne de pollo y por ahí alguien vende pescado, ¿no? Esos pescados que venden en las paraditas son producto de la pesca artesanal o menor escala. Por eso ahí se genera empleos o trabajos colectivos. En cambio, la pesca industrial es una pesca de mayor volumen, mayor escala. Cuenta con embarcaciones grandes, como ven aquí, ya que más sofisticadas y mayor capacidad de bodega. Estas embarcaciones pueden navegar desde los 5 millas hasta las 200 millas, o sea, hasta todo el mar soberano que tenemos declarado en la Constitución. Y también abastece materia prima a la industria, ¿no? Pesquera y al mercado externo. No olvidemos que el Perú, por ejemplo, tiene una industria pesquera basada en la pesca de toneladas de anchoveta y sardina de aguas frías, para producir harina y aceite de pescado, ¿no? Esta harina de pescado mayormente es para alimento de las aves, de los pollos, ¿no? Y el aceite sí, puede ser utilizado para consumo humano, ¿no? Estos barcos de mayor envergadura, pues, ¿no? Que ya abastecen de materia prima a la industria pesquera, al mercado externo, incluso a la exportación, porque nosotros exportamos harina de pescado, etcétera. Cuentan con embarcaciones de mayor capacidad, 30 toneladas métricas de capacidad de bodega, y los puertos principales donde se pueden incluso procesar estos recursos extraídos, ¿no? Em, esta cantidad de peces esas toneladas, digamos que más de 30 toneladas métricas de capacidad de bodega, van también a los puertos de Chicama, Chimbote, en el norte, Pisco en el sur, Coixco en Ancash, Callao, para poder hacer la elaboración de harina, aceite y otra parte para hacer enlatados, ¿no? Ustedes han visto que venden también latas de atún, ¿no? O latas, o graté, como le llaman también, casualmente también enlatados de anchoveta, etcétera, ¿no? Que últimamente se estaba utilizando también para la venta de consumo, ¿no? Del mercado, ¿no? O sea, anchoveta. No, es muy nutritiva, dice, pero la gente no está muy acostumbrada a comerla, ¿no? Porque más se ha utilizado para la industria, ¿no? Entonces, sobre todo para la industria que les dije de elaboración de harina y aceite, ¿no? Bien, estos barcos también que ven en la foto, algunos, si son muy grandes, porque algunos barcos también vienen de otros países, ¿no? De China, etcétera. También se le llama barcos factoría, o sea, barcos fábrica.
porque incluso los barcos grandes o factorías tienen en sus instalaciones ya todo el mecanismo para procesar el pescado y convertirlo en enlatados, por ejemplo, ¿no? Bien, y la pesca continental, que es de menor porcentaje, pero de todas maneras es importante, tenemos, se practica en las lagunas, lagos, ríos que hay en el territorio peruano, y la variedad más o menos de fauna o de peces nativos, migratorios o introducidos como la trucha, ¿no? Por ejemplo, en los ríos de la costa, mayormente en los ríos de aguas limpias como Río Pativilca, Cañete, Ocoña, los ríos de Arequipa, Camaná, Ocoña, ¿no? Se extrae el camarón, que es, como ven en la foto, es un crustáceo importante, ¿no? En la desembocadura del río Tumbes, en la norte donde están los manglares, los árboles manglares, que es una zona lodosa. Ahí se puede extraer el cangrejo, langostinos, etcétera, conchas de abanico, ¿no? Conchas negras, etcétera. Como ven, ahí hay un camarón de río en la foto, que es tamaño de una mano, un poco más grande de una mano humana, ¿no? Y también en los ríos y lagos andinos, por ejemplo, tenemos el mayor volumen de peces que se pescan están en el lago Titicaca, como la trucha, ahí ven en la foto, la trucha, que es más abundante, pero la trucha no es del lago Titicaca, sino la han introducido. Tenemos más bien en el lago Titicaca peces que sí son originarios, o sea que son oriundos, nativos del lago, por ejemplo el carachi, el suchi, ispi, esos peces son propios del lago Titicaca. La trucha ha sido introducida, como les digo. Y en los ríos de la selva y lagunas amazónicas, también la pesca en los ríos abastece al mercado local de los pueblos de la selva. Y el paiche, que es el pez más grande, por ejemplo, acá pueden ver un paiche, más o menos más de un metro, ¿no? Metro y medio puede ser, entonces es un pez muy voluminoso. El paiche es muy importante en los ríos de la selva. También hay peces nativos, húngaros, sábalo, oncella, carachamba, listo dorado, bagre, etcétera, ¿no? Que son variedades de peces. Y esto abastece el mercado de la selva, ¿no? O sea, los mercados locales, ¿no? Este es un paiche, es el más grande de todos los peces que ven, ¿no? Hay paiches de metro y medio, casi tamaño de un hombre, ¿no? 2 metros. Bien, y pasamos a la actividad minera, que es una de las más importantes, en el sentido de la economía peruana, que hemos dicho es exportadora en materias primas. Bueno, hay que decir que en forma general la minería representa el 53% pues de las exportaciones del Perú, ¿no? Es decir, de 100% de recursos que exportamos, el 53% es minerales, ¿no? Y el primero que nos compra más actualmente es China, ¿no? China está ingresando en la economía peruana con mucha fuerza, ¿no? Entonces hay que estar alertas porque los chinos tienen otra política de trabajo, ¿no? No, al menos ya vamos a ver, eh, bueno, no son muy buenos pagando, digamos, no son muy explotadores, según me han contado algunos colegas, ¿no? Bien, sigamos entonces, la minería, pues, es extracción de minerales, que pueden ser minerales económicos, tradicionales, como el plomo, plata, cobre, esos son minerales metálicos tradicionales, y hay otros minerales metálicos no tradicionales, pero más exportamos nosotros los tradicionales. El Perú es un país considerado polimetálico, o sea, donde en su territorio hay varios tipos de metales en asociaciones naturales, ¿no? Eso le llaman paragénesis, ¿no? Es asociación natural de minerales, ¿no? Eh, también no todos los minerales que se extraen son económicos, pues hay minerales económicos como el cobre, plata, plomo, pero también hay minerales no económicos, ¿no? Por ejemplo, el cuarzo, ¿no? Algunos tipos de feldespatos, así, no esos se llaman, en la jerga minera, le llaman mena al mineral económico que se vende, y ganga le llaman al mineral que no es económico, ¿no? Pero que está ahí pues asociado. Porque como les digo, el Perú es un país polimetálico, pero en asociaciones naturales el que se encarga es separar el mineral económico del no económico, o sea, separar la mena, por decir.
de la ganga es el ingeniero metalurgista, ¿no? El ingeniero metalurgista es el que se encarga de transformar esa materia prima de minerales que están asociados, mezclados, y poder extraer el porcentaje de mineral económico en las fundiciones de los trabajos metalúrgicos para poder elaborar concentrados y barras de mayor pureza, ¿no? Y así poder venderlo al extranjero, porque no vas a vender pues una mezcla de plata y plomo, ¿no? La gente quiere capaz plata nada más, entonces el ingeniero metalurgista es el que con hornos de fundición separa pues la plata del plomo y así puede hacer concentrados de plata, de plomo, ¿no? Bien, entonces estos minerales metálicos y no metálicos se encuentran en la corteza terrestre. Los minerales no metálicos son los que están en la superficie, que son arenas, arcillas, rocas calizas de la cual se hace cemento. Como ustedes se dan cuenta, estos canteras de minerales no metálicos son las que se utilizan como material de construcción. O sea, la cantera se utiliza como una zona de extracción de minerales, pero en superficie, ¿no? La cantera es para extraer materiales que se usan en la industria de la construcción. O sea, cuando ustedes ven que se usa arena, arena gruesa, arena fina, gravas, le dicen piedra chancada, ¿no? También se utiliza todos estos elementos que se usan en la jerga, pues, de las personas que saben, pues, digamos, utilizarlos en la construcción, ¿no? Ahora, en la construcción puede ser formal con ingenieros civiles, arquitectos, y también hay construcciones informales como la que se está preocupando ahora algunos colegas o profesionales que saben que las casas, por ejemplo, en los sectores populares están mal construidas, muchas de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido hechas así nada más sin asesoramiento técnico profesional y han sido construidas así nomás con albañiles, pues, ¿no? Y eso no garantiza nada, pues, de seguridad, ¿no? Bueno, la minería se divide según el volumen de extracción, o sea, volumen de extracción quiere decir la cantidad de toneladas que extrae al día. Se divide en pequeña, ¿no? Mediana y gran minería, ¿no? La pequeña minería es la minería de pequeña escala, se puede decir que es en la cual se desarrollan los mineros artesanales, ¿no? Los mineros informales, incluso artesanales, que son gente que tiene escaso capital, pues, ¿no? Y que pretenden extraer mayormente oro, ¿no? De algunos socavones abandonados de la zona de Arequipa, etcétera, para poder comercializarlo, porque el oro tiene un precio bastante estable en el mercado, ¿no? Pero para una empresa minera transnacional, una empresa de capital extranjero, invertir pues en una pequeña mina abandonada para sacar unos cuantos kilos de oro no le conviene, ¿no? Entonces esos trabajos los hace más bien el sector artesanal, que sí le interesa sacar unos kilitos, aunque sea de oro, porque eso, el oro tiene un precio muy estable en el mercado internacional, por eso saben que van a ir a ganador ahí, por eso que su interés en sacar oro de los socavones abandonados de Arequipa, del sur, o del norte también, Patás. Am, bueno, pues la pequeña minería se dice pues que es una minería básicamente artesanal, con pocos capitales, o capitales pequeños. Se orienta, como dice aquí, a la explotación de canteras, pero también la extracción de minerales metálicos, ¿no? Metálico significa la plata, el cobre, ¿no? Ahora, el volumen que extrae es muy bajo, ¿no? Por eso que se le clasifica como pequeña minería, 350 toneladas de material al día. Veamos la mediana minería, más bien miren la diferencia. Aparte que hay capitales medianos, explota de yacimientos bajo la técnica de galerías subterráneas o socavones, como ven ahí en la fotografía. Galerías subterráneas, socavones. También tenemos que se limita o se enfoca mayormente
a la extracción de minerales económicos, ¿no? Plomo, plata, cobre. Y extrae hasta 5.000 toneladas de minerales por día, ¿no? Entonces tiene una mayor capacidad de extracción extractiva, ¿no? Luego tenemos la gran minería, que es esta ya de capitales extranjeros que vienen y se vuelven socios, aceptan ser socios con capital peruano, como el caso de Cajamarca, ¿no? El proyecto Conga, por ejemplo. La mayor inversión era de Newmont, que era una empresa minera canadiense, pero estaba asociado con Buenaventura, que es una empresa peruana, de menor porcentaje, pero de todas maneras estaban de socios, ¿no? Ya, la gran minería, entonces, la gran diferencia también es que explota yacimientos bajo el sistema de tajo abierto, como ven aquí, que parecen unas graderías, ¿no? Y también la gran minería, que son las empresas extranjeras que vienen a Perú, ¿no? Esta gran minería también se interesa en la exploración, ¿no? En la exploración, se interesa en el desarrollo o extracción del mineral económico y en procesarlo en las refinerías, en los hornos de metalúrgicos para poder hacer concentrados, y esta refinación, fundición puede, de hecho, contribuye a elaborar lingotes, barras para la exportación de minerales ya a gran cantidad, ¿no? Esta gran minería extrae más de 5.000 toneladas bueno, toneladas al día, pues, ¿no? Material al día. Bueno, acá en las fotos se ve clarito, ¿no? La gran minería es así, tajo abierto, cielo abierto también le llaman, ¿no? Este se ve un socavón, una galería subterránea mediana. Y estos ya están así con un toldo, hay una maquinita, ¿no? Están extrayendo, en este caso les interesa mucho el oro, ¿no? Pero en menor volumen. Bien, el Perú tiene muchos recursos mineros porque el Perú es un país polimetálico. Poli es varios, ¿no? O sea, estoy diciendo que el Perú tiene yacimientos de varios metales asociados en forma natural, o lo que se llama paragénesis, ¿no? Paragénesis es una palabrita, digamos que señala, ¿no? De que los minerales no vienen puros, porque en forma natural los minerales vienen asociados, o sea, es común la asociación de plomo con plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, están en asociaciones naturales o paragénesis también, ¿no? Bueno, en el Perú explotamos unos 16 minerales tradicionales de unos 40 ya que son conocidos, y la mayor producción de nuestro país es en cobre, plata, hierro, oro, zinc, plomo, ¿no? Y esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Que los precios de los minerales que se venden no los pone el Perú, sino que eso depende mucho del mercado internacional, como dice aquí. Si hay más demanda de cobre, entonces el precio del cobre sube. Y Perú exporta, por ejemplo, 5.000 toneladas, por decir, eh, eh, el precio ha bajado capaz porque ha habido poca demanda, entonces el Perú vende 5.000 y gana menos, ¿no? Pero a veces vende 5.000 y el precio subió por la demanda internacional, entonces el Perú gana más. Pero en los dos casos el Perú está sometido a las fluctuaciones del mercado internacional. O sea, el Perú no pone los precios, simplemente los vende de acuerdo a cómo está la demanda y oferta en el mercado internacional. El Perú entonces, en el ranking mundial es segundo lugar productor de cobre y zinc, tercer lugar productor de plata plomo. En cuanto al cuarto lugar es en productor de estaño y molibdeno, ¿no? Onceavo lugar como productor de oro. Pero a nivel de Latinoamérica, somos primer productor de zinc, de estaño, plomo, y segundo lugar productor de oro, ¿no? Cobre, plata. Ahora, hay que señalar aquí que el Perú es segundo lugar en productor de cobre porque el primer lugar es Chile. Y Chile explota los yacimientos casualmente que obtuvo en la guerra pues con Bolivia y Perú, ¿no? Es decir, a Bolivia le quita la provincia de Antofagasta, donde hay cobre también, y a Perú le quita Tarapacá, donde hay un montón de yacimientos de cobre. Entonces, con esos cobres que extrae del territorio que ganó de la guerra, es que se ha vuelto primer lugar en explotación de cobre, ¿no?
Em, Eso en cuanto a la minería tradicional, ¿no? Acá nos está diciendo el ranking de Perú a nivel mundial, ¿no? Primero en zinc, plomo, estaño. Bien, vamos a continuar. Ahora acá viene un dato de cuáles son las principales unidades mineras. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuáles son las principales empresas mineras? Porque están funcionando y qué tipo de mineral se extrae, ¿no? Según la especialidad y el yacimiento en la cual están dedicando su actividad, ¿no? Entonces tenemos em, la región, mejor dicho, el tipo de mineral, el tipo de mineral en qué regiones y unidades mineras, ¿no? Por ejemplo, el cobre. Creo que hay que remarcar algunas, ¿no? Pues el cobre mayormente se explota en Cerro Verde, en Arequipa. Casualmente le dicen verde al cerro porque es oxidación de cobre, tiene color verde. El cobre también se explota en Cuajone, Moquegua, en Las Bambas, Apurímac. El zinc mayormente en Antamina, Ancash, San Cristóbal en Junín. El, el oro, que es muy importante, ¿no? Porque el precio del oro es un precio muy estable en el mercado internacional. No baja ni sube así drásticamente como el cobre, ¿no? Bueno, oro mayormente en la Sierra Norte, pues Costa Norte, Sierra Norte, por ejemplo en Cajamarca, en La Libertad, ¿no? La mina La Poderosa en La Libertad, o si no, Cajamarca, la pareja, digamos, junto con La Libertad es Cajamarca en cuestión de explotar oro, ¿no? Choupiloma Norte, Chaquicocha. Bueno, como vemos aquí son localidades de la zona de Cajamarca y La Libertad. Luego tenemos la plata que se extrae mayormente de Antamina, en Uchuchacua, también en Lima, en la mina Arcata Arequipa, el estaño en la mina minera San Rafael, en Puno, el plomo mayormente en Ánimo, en Pasco, Colquijirca, Pasco, Rábora, Lima, Milpo, Pasco, el hierro en Marcona, en Ica. Bueno, ahí hay que mencionar que el hierro, el yacimiento de hierro que se explota en Marcona, en Ica, la ha comprado la empresa minera china, una empresa minera china llamada Shougang, ¿no? Es lo que les mencionaba de que esta empresa minera china ha reducido el sueldo, pues apenas llegó a tomar las instalaciones, ¿no? Digamos, porque ya se hicieron concesionarios, dueños, ¿no? De la explotación, entonces bajaron el sueldo a la mayoría de los ingenieros, ¿no? A la mitad, y le dijeron que el que no quería se vaya, pues, porque ellos te iban a traer sus ingenieros de China, ¿no? Bueno, no es muy buena esa noticia, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos en la foto Cerro Verde, estas son unas pozas de lixiviación, le dicen, o de lavado, el Antamina que usa tremendos tractores, equipos, ¿no? El Estado peruano, por ejemplo, es dueño de todos los recursos. Uno podría pensar, ¿y por qué el Perú no explota estos minerales, ¿no? ¿Por qué el Perú no lo hace? Porque no tiene tecnología y no tiene capitales. O sea, no le alcanza. Entonces, como el Perú, el Estado peruano no tiene tecnología para realizar estas explotaciones mineras a gran escala, como es la gran minería, permite pues que el capital extranjero ingrese en convenio con capitales peruanos, también como es la mina Buenaventura, ¿no? Hay una compañía minera peruana, Buenaventura, de la familia Benavides. No sé si han escuchado hablar de Roque Benavides, ¿no? Que es el hijo de Alberto de Benavides, que el papá era un gran empresario minero, ¿no? Que ayudó mucho en las actividades mineras del Perú. Por ejemplo, fundó el Instituto de Ingeniería de Minas, ¿no? Ayudó también a la UNI. En el caso de San Marcos, también no sé si ustedes han visto el pabellón de Ingeniería de Minas de San Marcos, que está al lado de la puerta 8. La puerta 8 la salida de la colonial, si van por San Marcos. Entonces van a ver que hay un pabellón de paredes rojas, todo ese pabellón es Ingeniería de Minas. Y fue donado por la empresa minera Hochschild, ¿no? Hochschild donó todo el pabellón de minas de San Marcos, o sea,
para apoyar, pues, ¿no? Y a descargar, por supuesto, algunos impuestos, deudas, porque, digamos, contribuir, por ejemplo, a construir un pabellón, pabellones para la Escuela de Minas en San Marcos es parte como, también las empresas mineras a veces construyen colegios en las zonas mineras para los hijos de los obreros o mineros. Entonces hacen algunas obras que no corresponderían que hagan, ¿no? Porque los colegios y los pabellones de las universidades nacionales como San Marcos debería hacerlas el Estado, pues, ¿no? Porque son universidades estatales, ¿no? Son colegios estatales. Pero las compañías mineras para congraciarse con la población, a veces, ¿no? Las comunidades campesinas hacen estas labores que no les corresponde, pero las hacen, ¿no? Y tratando de congraciarse, llevarse mejor con las actividades antimineras, ¿no? Bien, la explotación del petróleo. También nosotros tenemos petróleo, petróleo en la selva norte mayormente, y tenemos petróleo en la costa norte, en Talara, en Piura, en Tumbes. Talara, Piura sobre todo. Los yacimientos de petróleo los tenemos en la costa y en la zona amazónica, en la selva. En la costa norte, tenemos la presencia de el mineral, pero en forma, este, esta explotación, digamos, petrolera, perdón, tiene que ver mucho con el yacimiento donde está ubicado. Si ustedes ven en el mapa acá, se dan cuenta que esta estación Andoas está cerca de la frontera con Ecuador. Esta estación de San José de Saramuro y estas son las instalaciones del oleoducto o las tuberías que llevan el petróleo hacia el puerto de Bayóvar, en Piura, donde se cargan barcos y se llevan el petróleo, ¿no? A la exportación. Lo que les quería mencionar era que lamentablemente como tenemos malos gobernantes en la historia del Perú y actualmente también, y tenemos malos diplomáticos, si recordarán ustedes que en el año 41, 1941, hubo una guerra pues con Ecuador. En esa guerra el Perú gana, pero cuando van a firmar el Tratado de Límites, que es el Protocolo de Río de Janeiro, el Perú le cede selva a Ecuador, ¿no? Esta zona, este es el límite del protocolo, entonces toda esta zona es selva ecuatoriana. El Perú le entrega esta selva, porque eso era Perú en realidad, ¿no? Le entrega. ¿Y quién diría pues que a los años descubren los ecuatorianos que en esta selva que le ha regalado Perú está la mayor concentración de reservas de petróleo, ¿no? Por eso que Ecuador exporta más petróleo que Perú. Entonces ya se dan cuenta ustedes cómo nuestros políticos y gobernantes pues meten la pata realmente, ¿no? Y donan un territorio o entregan territorios sin haber revisado qué recursos tiene. Bueno, así es la política peruana, ¿no? Como vemos, siempre hay críticas a los malos políticos, ¿no? Bueno, acá tenemos los yacimientos de petróleo en la costa, se exportan, se extrae de los tablazos, ¿se acuerdan ustedes de los tablazos o terrazas marinas? De Talara, de La Brea, Pariñas, Salto, Órganos, Zorritos, el Zócalo Norte. El Zócalo Norte se refiere al Zócalo continental, o sea, la parte marina, el suelo submarino, como ven aquí, está lotizado incluso. Esto es, recuerden que el relieve submarino empieza con el Zócalo continental o plataforma continental, también se le llama, ¿no? Es hasta más o menos unos 200 metros de profundidad. Desde ahí pues están sacando, ¿no? Están sacando también petróleo porque las estructuras geológicas que contienen el petróleo están tanto en el continente como en el mar, ¿no? Pero en el fondo, el subsuelo marino, pues. Entonces en la costa tenemos esto, en la sierra, en la región amazónica, en la selva norte tenemos Aguascalientes, Capaguari, Chivillacu, Pabayacu. Estos lugares se encontraron en la época del gobierno militar de Velasco Alvarado. Recuerden que Velasco Alvarado sube al poder dándole golpe a Belaúnde Terry en primer gobierno en 1968, ¿no? Y gobierno hasta 75. Entonces en ese lapso es que se encuentran estos yacimientos de petróleo que le dieron mucha propaganda a los militares que estaban en el gobierno. Em, y para poder sacar este petróleo de las selvas, en el año 79 que ya estaba reemplazando a Velasco Morales Bermúdez em, contacta con los japoneses para que vengan a construir el oleoducto, ¿no? Las tuberías del oleoducto para llevar el petróleo líquido al puerto de Bayóvar en Piura
salga a la exportación. El oleoducto norperuano inicia su recorrido, como ven aquí, en la estación 1, San José de Saramuro, hasta la estación 5, ¿no? Donde se confluye o confluye, se encuentra con el otro ramal que viene desde estación Andoas y confluye con el ramal norte, le llaman este, y continúan juntos su recorrido llevando el petróleo hasta el puerto de Bayóvar en Piura, ¿no? Bien, y en esto también hay que tener presente que este oleoducto atraviesa varios departamentos del Perú, como ven, ¿no? Entonces, hay que tener presente que este oleoducto atraviesa desde la estación, pues, donde parte, ¿no? Va cruzando por Loreto, al departamento Amazonas, Cajamarca y Lambayeque, ¿no? Y de ahí también pasa por, llega a Piura, ¿no? Cruza Lambayeque y llega a Piura. Entonces cruza estos 5 departamentos, hay que tener presente eso, para poder trasladar el petróleo líquido hasta los puertos de Bayóvar y ser sacado hacia el extranjero, ¿no? Bueno, hay que recordar esto, ¿no? Pero también, acá está bien claro lo que recorre, ¿no? Departamentos Loreto, perdón, este, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura, ¿no? Y también tenemos gas, el gas natural, ¿no? El gas, mayormente el gas principal, el depósito de gas es en Camisea, en Cusco, la selva de Cusco, provincia de la Convención. Pero este gas fue encontrado por la empresa holandesa Shell, que era una empresa extranjera, europea, ¿no? La empresa Shell. Fue encontrado durante el gobierno de Alan García. El primer gobierno de García fue el 85 a 1990. Entonces, en el primer gobierno de Alan García, en el año más o menos 88, se encuentra el gas de Camisea, ¿no? Entonces, lo de la compañía le anuncia al Estado peruano que ha encontrado este yacimiento y le piden la primera opción para explotar el gas, ¿no? Para extraer el gas. Pero como el primer gobierno de Alan García tuvo un tinte medio nacionalista, ¿no? Entonces parece que no entraron en acuerdos con la empresa Shell y la empresa, luego de no ponerse de acuerdo con el Estado peruano, el gobierno de Alan García en este caso, se retira el Perú, se va. Pero ya en el 2004, cuando está el gobierno de Toledo, ya no Shell, sino otra compañía, como vemos, vamos a hablar ahorita, ¿no? Este, el- Empiezan a conversar para poderse de acuerdo y poder explotar el gas, pues, de Camisea, ¿no? Y así va quedando, pues, en manos de la empresa Plus Petrol, ¿no? Ahora, el gasoducto, miren cómo se escribe gaso, no es gasio, sino gasoducto, se inicia en Camisea, en Cusco, en la provincia de la Convención, recorre Ayacucho, Huancavelica, Ica. Bueno, cuando llega a Huancavelica y va llegando a la zona de Ica, se abren dos ramales. Un ramal que va al norte hacia Lima, como ven aquí, y el otro ramal que va hacia la ciudad de Ica y al sur de Ica, ¿no? Entonces, y el otro va hasta Pisco también. Este gasoducto, entonces, hay que tenerlo presente porque el ramal que va a Lima es la que explica por qué ahora muchos de ustedes, según en su casa, también deben tener este gas, ¿no? Esta empresa Cálida ofrece a las casas, ¿no? De zonas de los distritos de Lima para poder poner gas directo, no de tuberías hacia la cocina, ¿no? Hacia el gas, el balón hacia la cocina de gas. Ya no usarían balón de gas, pues, ¿no? Ya no estarían comprando. Y tengo entendido que es un poco más barato incluso, ¿no? Que comprar balón de gas. Bueno, pero ese gas que usan es el que traslada, pues, el gasoducto, ¿no? Hacia Lima y hacia Ica, ¿no? Tenemos el, estos yacimientos de gas que son profundos, ¿no? En el subsuelo. También están asociados con hidrocarburos líquidos petróleo y se extrae el primer lote importante de gas es el lote de Camisea, pues el lote le dicen la división territorial, ¿no? Ubicada en la provincia de la Convención Cusco, operada desde 2004 por Plus Petrol, que lidera la producción natural de gas, ¿no? También tenemos gas en Aguaitía, en Ucayali, operada por la empresa Aguaitía Energy,
Quinterón y Sagari en la provincia de Satipo, Junín, en Atalaya, Ucayali, y la Convención de Cusco, que es operada por la empresa Rexol. Y en el norte del Perú también hay gas, ¿no? En Talara no solo hay líquidos, sino hay gas que se opera ya por la empresa Savia Perú en el departamento de Piura. Bien, entonces aquí hay que mencionar también que en el caso del petróleo líquido, también, o sea, volviendo aquí, tal vez no lo mencioné, es que el petróleo, ustedes saben, tiene muchos derivados, ¿no? Derivados del petróleo son la gasolina, el queroseno, el ron, la brea, también se obtiene plásticos, etcétera. Todo eso se hace en lo que se llaman las refinerías. Las refinerías procesan el petróleo para obtener derivados y es ahí donde tenemos, por ejemplo, refinerías en Talara, en Piura. Acá en Lima tenemos la Pampilla, en Ventanilla, Callao. También al sur de Lima, en Lurín, en Conchán, la refinería Conchán. También tenemos la refinería Iquito, Chivayacu en Loreto, la refinería Pucallpa en Ucayali, el Milagro en Amazonas, ¿no? Son refinerías para poder procesar el petróleo líquido y obtener derivados, ¿no? Bien, ¿cuál es la importancia o el impacto de la minería en el Perú, ¿no? El impacto de la minería es importante porque representa normalmente el 53% de las exportaciones del Perú, ¿no? Así que minería tenemos mucho, digamos, de la base económica primaria de exportación de materias primas, ¿no? Para la economía peruana. Hay que tener muy presente esto porque si las exportaciones de peruanas llegan, representan la minería, la exportación de minerales un 53% a más a veces, hay que pensar muy bien qué es lo que puede ocurrir si esto se interrumpe, ¿no? Como el caso de las que se ha visto en el caso del gas perdón, en el proyecto minero Conga que no se realizó por reclamos de las comunidades, ¿no? De la zona, muchas de ellas pues movilizadas ideológicamente por grupos de izquierda, ¿no? Que se les llama antimineros, ¿no? Y con esto de que la minería no debe realizarse porque aparte del argumento antiguo, eso de que se llevan los recursos, ¿no? También está ahora el discurso de la contaminación, pues, ¿no? Ambiental. Entonces, el discurso que manejan los antimineros es de que la minería contamina y trae muerte, ¿no? Bueno, contamina sí, pero también no mencionan que la gran minería, por ejemplo, tiene obligaciones ambientales, ¿no? De cuidado ambiental por parte del Estado peruano, que tiene que cumplir con la normativa y fiscalización de la calidad ambiental que pueda haber en los recursos. Y todo esto hace que exista una responsabilidad ambiental de parte de las empresas mineras grandes, en gran minería, ¿no? Lo malo de la pequeña minería es que como es informal, artesanal, no sabemos quiénes son y no se hacen responsables de la contaminación que producen en los suelos, agua, ¿no? Pero la gran minería sí tiene obligaciones de cumplir con normas de ambientales, digamos, ¿no? El- en este caso, la minería, pues, ha perdido por ahora temporalmente la oportunidad de extraer el cobre que tiene Conga, que tiene más cobre que oro, y se calcula que junto con el proyecto de Las Bambas, que también tiene bastantes problemas actualmente, podríamos superar a Chile, ¿no? Que es primer lugar en exportación de cobre. Entonces, hay que pensar bien, ¿no? Pero en el fondo, este, esto afectaría a la economía peruana, ¿no? Si las compañías mineras se fueran, por ejemplo, con el discurso antiminero de que sí, que se vayan porque contaminan, porque matan, etcétera, y sin decir que también hay responsabilidades ambientales que cumplir y que cumplen las compañías, eso no lo dicen. Entonces, imagínense ustedes, se afectaría a la economía peruana, que finalmente afectaría a todos los peruanos, ¿no? Afectaría a todos, pues en realidad, porque bajaría las exportaciones y el Estado contaría con menos dinero para poder atender necesidades de la sociedad.
Si así nomás teniendo no cumple, ¿cómo sería si no tuviera nada, tuviera un pretexto muy justificado, diríamos, o un argumento de que no puede hacer nada porque no hay dinero que ingresa al Estado? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estos temas no son solamente ideológicos y ambientales, también hay implicancias económicas para los peruanos, ¿no? Bien, el volumen entonces de exportaciones del Perú es muy alto, incluso ha habido el 2023-24 un aumento de los millones de dólares que ingresaron por las exportaciones de productos mineros, ¿no? Que incluso llegó a sumar, como dice aquí en el año 2023, 63,5%, ¿no? De los ingresos por exportaciones de minerales, ¿no? Entonces, las principales minerales que exportamos son tradicionales, eh, bueno, fosfato de calcio, naturales, placas, esto es minería, no metálicos, ¿no? O sea, en canteras superficiales, ¿no? Para material de construcción, ¿no? Para hacer losetas, placas, cerámicas, vidrios de seguridad. También tenemos que el destino de las exportaciones minero-metálicas que el Perú ofrece al mundo están siendo, para el caso peruano, adquiridas en primer lugar por China. China es el país que más compra minerales a Perú. Segundo lugar, Estados Unidos, Suiza, después la India, Corea del Sur, Japón, Canadá, Brasil, etcétera. Y la minería pues trae grandes beneficios, como dice aquí, económicos, ¿no? Por lo general generó de manera directa al cierre del 2023 225.674 puestos de trabajo incluso, cuando se sabe que la minería no produce tantos trabajos o puestos de trabajo, que si hablamos de actividad económica que produzca puestos de trabajo, en primer lugar es la agricultura. La agricultura produce muchos puestos de trabajo. Pero la minería no tanto, pero aún así, como crecieron las exportaciones y creció la actividad minera, se incrementaron también los puestos de trabajo, curiosamente, al promedio, ¿no? Además genera una significativa la minería fuente de empleo indirecto, ¿no? Para los demás sectores económicos. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que alrededor de la mina también hay servicios, ¿no? Gente que vende comida, gente que vende ropa, etcétera. Así como en San Marcos, por ejemplo, que no es una empresa, ¿no? Es una universidad, pero como hay mucha población estudiantil, ustedes no sé si han visto cuando han ido a San Marcos por la puerta 2 y la puerta 3 hay un montón de fotocopiadoras que viven allí, pues, darle servicio a a los estudiantes y profesores de la universidad, ¿no? Para sacar copias. Restaurantes, todo eso ahí. Igual en la mina, por ejemplo, en Cajamarca, en la ciudad, hay como 2, 3 cuadras de discotecas, restaurantes, todo, que es para básicamente atención de los trabajadores de la mina de Yanacocha, ¿no? Que bajan de la mina el sábado al mediodía y se quedan hasta el domingo en la ciudad, pues, y quieren divertirse, quieren bailar, todo, y ahí están, pues, los negocios, ¿no? A eso se refiere con el empleo indirecto, ¿no? Sobre todo para el sector servicio, ¿no? Se informó que alrededor de 500.000 personas se dedican a la minería informal, mientras que otros 5 millones de personas participan directamente, ¿no? El 98% de las mineras informales se dedican y se esfuerzan más en tratar de sacar oro por el precio que es más estable en el mercado internacional, ¿no? Y tiende a ir a un aumento el precio del oro, ¿no? Bien, ahí tenemos los ejercicios. Copien las claves, por favor. 1C de casa, 2D de día, 3C de casa, 4C de casa. Vuelvo a repetir, 1C de casa, 2D de día, 3C de casa, ¿no? Y 4C de casa. Copien, por favor, las claves, respuestas para tratar de responder rápidamente a estas para poder hacer cívica, que también es otro tema, ¿no? Que tenemos que cumplir en el desarrollo del temario, ¿no? Bien, ya copien por favor las respuestas o tomen fotos, no lo sé. Ya ustedes ven eso, pero ténganlas a la mano porque vamos a resolver. Bien, a ver, la número 1 dice, los cultivos transitorios tienen un ciclo de crecimiento corto, menos de un año, los permanentes tienen un ciclo de vida largo,
pueden durar años. ¿Y cuál siguiente grupo de cultivos es netamente transitorio? Bueno, esto ya es una pregunta para informar más cosas, ¿no? La C, o sea, maíz, papa, frijol, arroz, trigo, cebada, caña de azúcar. Ejercicio 2, el Perú es un país con mayor consumo per cápita por cabeza de carne de pollo en América Latina. En el 2024 se consumió 30 kilogramos por persona casi. Las granjas avícolas donde se practica la crianza intensiva del pollo se encuentran en regiones costeras, siendo Lima la principal productora, ¿no? Con 57,2% de producción nacional de pollo. Y la concentración de las granjas avícolas en estas regiones se debe a la letra D, al 2, una buena infraestructura de transporte, y 4, regiones donde la demanda de carne de pollo es mayor, ¿no? En Lima viven pues 8 millones de personas, 9 millones, ¿no? La uno, ¿por qué es falsa? Porque dice la influencia del clima templado y seco. Estamos hablando de la costa de Lima. Lima no tiene clima templado y seco, eso es la región quechua. Y 3, la amplitud de los valles transversales. Eso no tiene que ver porque las grandes avícolas se encuentran en la zona de Pampas, no en los valles, ¿no? 3, la provincia de Patás, que también dio una noticia en la televisión de 10 mineros asesinados, ¿se acuerdan? En el norte, en Patás, que es una zona donde se extrae oro, en la región de La Libertad, ha producido un total de 16 millones de onzas de oro. Actualmente, a nivel de violencia en nuestro país está también en aumento y se manifestó con fuerza en esta zona de Patás, y se debe básicamente a la presencia de ¿qué? De C, mineros informales que extraen minerales paralelamente a las mineras formales o a las compañías formales, ¿no? Esto es, por supuesto, minería informal, puede ser artesanal, ¿no? Pero no es de gran volumen. Pero como es oro. 4, Perú dice que es un país minero, siempre se dice eso, ¿no? Así se le conoce en el exterior, por la minería, que es un papel importante en la economía, y dinamiza la economía en la región donde se desarrolla estas unidades mineras. De esto mencionado, ¿cuáles qué las afirmaciones son correctas? Nos dice la letra C. Correcto es 3 y 4, ¿no? Que las grandes minas, unidades mineras, extraen minerales a tajo abierto, eso es cierto, pues la gran minería es con tajo cielo abierto. Y después de Chile, Perú es el segundo productor de cobre, ¿no? La primera es falsa porque dice que el destino de las exportaciones minerales es Estados Unidos, no. Sabemos que es China ahora, ¿no? Y la segunda es falsa porque dice que el Perú es segundo productor de estaño. Es incorrecto, el Perú es el primer productor de estaño sin plomo en Latinoamérica. Bien, vamos a dejar de compartir esta diapositiva para empezar a compartir la de cívica, ¿no? Que también es un tema un poco largo, ¿no? Ahí tenemos la diapositiva, vamos a hablar del poder ejecutivo, porque la semana pasada hablamos del poder legislativo. Y el poder ejecutivo, vamos a entrar de frente al asunto. El poder ejecutivo es uno de los tres poderes del Estado. Recuerden que el Estado tiene tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Nos falta el judicial por la siguiente clase, ¿no? Porque la clase pasada hicimos el legislativo, ¿no? El Congreso. El ejecutivo es el poder ejecutivo tiene la función de administrar y manejar todos los bienes del Estado peruano a través del gobierno nacional, ¿no? El gobierno regional y local. El gobierno nacional es de donde están todos los, vamos a ver cuáles son las instituciones que componen al poder ejecutivo con ley orgánica. Ley orgánica significa las leyes de la Constitución que estructuran a las instituciones del Estado, ¿no? Le dan estructura, forma, articulación, etc. El Poder Ejecutivo está integrado por el presidente de la República, o sea, Dina Boluarte, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas adscritas al Poder Ejecutivo. El presidente de la República tiene, digamos, las características, pues, de que personifica a la nación, ¿no? O sea, representa a la nación, dirige y aprueba la política del gobierno y es el jefe del Poder Ejecutivo, en este caso la señora Dina Boluarte. El presidente también tiene el rol de jefe de Estado y jefe de la Suprema de las Fuerzas Armadas y jefe de la Policía Nacional del Perú. Ahora, el requisito para ser elegido presidente de la República del Perú es que se requiere ser peruano de nacimiento, o sea, un candidato que quiera ser presidente, pues tiene que postular para que haya, por la votación decide, ¿no? La votación democrática, ¿no?
También el requisito es ser peruano, tener más de 35 años y gozar de derecho de sufragio, ¿no? Que no es ningún problema. El mandato del presidente, según la Constitución, dura 5 años y no hay reelección inmediata. Quiere decir que si Dina o Boluarte termina su gobierno, no puede postular a la presidencia inmediatamente. Aparte que creo que nadie votaría por ella, ¿no? Porque está con 2% de aprobación. Pero ya, si quisiera regresar a la política, tendría que hacerlo en el siguiente periodo, ¿no? Es decir, pasando 5 años, ¿no? Es elegido el presidente por democracia, pues por sufragio directo, democracia representativa, se llama la democracia que tenemos nosotros. La de los griegos era democracia directa, esa es otra cosa, porque ellos votaban ahí directamente. En cambio, nosotros ejercemos un voto, digamos, electoral y que por gente que pensamos que está bien votar por ellos y con la idea de que ese político si gana nos va a representar, ¿no? Nuestros intereses, nuestros deseos de desarrollo del Perú, o estamos de acuerdo con su programa político, etcétera, ¿no? Entonces, pues, el presidente es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de votos, y si ningún candidato en la primera elección no obtiene la mayoría absoluta, o sea, 50% más uno, como no obtiene eso, como últimamente no, nadie gana en la primera elección, o primera vuelta le llaman, se produce una segunda elección o segunda vuelta entre los dos más candidatos, los dos candidatos que tienen mayor votación, ¿no? Eso es lo que ha venido pasando, ¿no? La última vez, también ganó Castillo y segundo, y había quedado segundo lugar Keiko Fujimori, y pasaron a la segunda elección donde ganó Castillo, ¿no? A pesar de que Keiko Fujimori dijo que era fraude y una serie de cosas, demostrando que es mala perdedora, ¿no? Y también, bueno, no le importaba sabotear el resultado de las elecciones. Vacancia a la presidencia. ¿Cuándo queda vacante el cargo de presidente? Queda vacante cuando el presidente muere, en caso muera, o en caso que que cometa un acto que lo declare el Congreso permanente incapacidad moral, o puede ser física también, si es que el presidente está en estado de coma, por ejemplo, y no reacciona. La incapacidad moral más es por los actos que tenga el presidente que pueden ser cuestionados. El presidente también puede dejar el cargo si renuncia, pero la renuncia del presidente tiene que estar acompañada del documento donde él firma su renuncia, acompañado de la firma del primer ministro, si no, no vale. Como estamos en democracia, la firma solo del presidente no vale, en realidad tiene que estar acompañado por la firma del presidente del Consejo de Ministros, o si emite un decreto legislativo relacionado a educación, firma el presidente el decreto y firma el ministro de Educación. O sea, siempre hay dos firmas, ¿no? El presidente también puede, digamos, el cargo puede quedar vacante si sale del país sin permiso del Congreso, o saliendo del país con permiso del Congreso no regresa al Perú en el plazo aplicado. Ese es el caso de Fujimori, pues que se fue del Perú con permiso y no regresó, ¿no? También el presidente de la República puede ser destituido si ha sido sancionado por alguna infracción que se menciona en el artículo 117, ¿no? De la Constitución. Bueno, esto que se refiere al artículo 117, se señala que el presidente puede ser vacado si se le encuentra o sea, puede ser, bueno, puede ser sancionado, mejor dicho, eh, si es que puede ser sancionado y acusado, ¿no? Porque en verdad el presidente solo puede pasar ya por una especie de juicio cuando termina su mandato, ¿no? Pero se le puede acusar mientras está en el mandato. Acusar si es que ha cometido traición a la patria, cosa rara, pues porque eso es en época de guerra, o impedir las elecciones, también cosa rara, que no lo hace nadie, o por disolver el Congreso, salvo el artículo previsto en el artículo 134. Eso, disolver el Congreso, según la Constitución, es cuando el Congreso le niega el voto de confianza 2 veces consecutivas al primer ministro de gobierno, ¿no? Al premier, también se le llama al primer ministro. Le niega la confianza. Hace poco fue Arana, creo que es el primer ministro, y pidió la confianza y le dieron, ¿no? Pero no fue el caso de Vizcarra, ¿no? En el caso de Vizcarra, que ahora lo han declarado casualmente
incapacidad moral permanente lo han inhabilitado 10 años, creo no puede postular. Eso fue porque en el gobierno de Vizcarra se cerró el Congreso, que estaba haciendo, bueno, un Congreso muy opositor al gobierno de Vizcarra, y Vizcarra vio una manera de deshacerse de esto, ¿no? Em, y ocurre pues que el que era ministro, primer ministro de Vizcarra o premier era Salvador de Solar, que es un actor de cine, ¿no? Peruano, y fue al Congreso con su gabinete de ministros a sustentar el plan de gobierno y pidió el voto de confianza, no le dieron. Entonces regresó con otra, cuando no te dan tienes que recomponer el gabinete, volver a armar un gabinete y presentar el plan de gobierno con observaciones, ¿ya no? Entonces volvió al Congreso para hacer su segunda sustentación y pedir el voto de confianza, pero ya los congresistas sabían que si le decían que no, eso le habilitaba a Vizcarra a cerrar el Congreso. Pero como Salvador Solar pidió el voto de confianza por segunda vez y los congresistas no decían nada, no votaban, no se manifestaban, él exigió que le dieran el voto de confianza o no y no hacían nada. Vizcarra salió con una especie de jugada media, digamos, tramposa, ¿no? Porque él dijo que iba a cerrar el Congreso porque al no decirle nada a Salvador Solar, a su premier, él usó la palabra de que había sido una negación fáctica, ¿no? Una negación fáctica quiere decir, fáctica es de los hechos. Entonces Vizcarra interpretó que al no decirle nada, cuando pidió la confianza por segunda vez, era una negación y cerró. Por eso, pero la verdad es que no era una negación expresada así, ¿no? Estaban callados nomás, pues no decían ni sí ni no. Y por eso, de la negación fáctica que no está en la Constitución, es que Vizcarra ha sido pues sancionado. Y también se le puede acusar por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros entes electorales. El presidente tiene funciones, ¿ah? Funciones como jefe de Estado y funciones como jefe del Poder Ejecutivo. Ojo, tiene dos funciones, ¿no? Como jefe de Estado, como ven acá, y funciones como jefe del Poder Ejecutivo o del gobierno. Como jefe de Estado, el presidente puede hacer cumplir la Constitución, representar al Estado dentro y fuera de la República, velar por el orden interno, la seguridad exterior. El presidente tiene que convocar elecciones, dirigir la política exterior e internacional. Acá viene un dato interesante, ¿no? Que como jefe de Estado, el presidente tiene la facultad de conceder indultos y conmutar penas. ¿Qué significa conceder indultos? Que puede liberar presos con buena conducta. O sea, estamos hablando de presos ya que están en la cárcel, recluidos, pero que tienen buena conducta, él puede liberarlos o indultarlos en meses, en días claves, ¿no? Por ejemplo, Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, fiestas patrias. En esas fechas claves él normalmente hace indultos. Y conmutar pena significa rebajar la cantidad de años de la pena. Por ejemplo, le habían dado 20 años y capaz está en 10 y le dice que lo baja a 12, ¿no? Para que ya pueda salir con un tiempo más. Eso puede hacer el presidente. Bueno, lamentablemente, como tenemos malos presidentes, en el gobierno de Alan García, en el segundo, Alan García se generó un escándalo con esto de conceder indultos, porque estuvo concediendo indultos, según los reportajes e investigaciones periodísticas, a una gran cantidad de narcotraficantes que estaban en la cárcel. Todo el mundo sospechó inmediatamente que los liberaban los narcotraficantes con esto del indulto porque estaba recibiendo plata, ¿no? Pero Ana García se excusó diciendo que eso lo había dado el indulto y había confiado en el informe de su asesor, que era un tal Chinguel, que era un aprista como él. Entonces, cuando le preguntaron a Chinguel si era verdad que él había hecho la lista, él dijo que sí, ¿no? Entonces Chinguel se fue a la cárcel y no Alan García. Bueno, así es la militancia aprista. Se inmoló por su jefe, ¿no? También como jefe de Estado, el presidente puede hacer cumplir sentencias, resoluciones judiciales, presidir el sistema de defensa nacional, organizar y distribuir el empleo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y también el presidente puede declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso, por supuesto. Y las funciones como jefe del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno, el presidente puede dirigir y aprobar la política general del gobierno,
puede ejercer el derecho de iniciativa legislativa, el presidente puede observar o promulgar las leyes aprobadas por el Congreso. Eso lo vimos en la clase pasada, que cuando hay un proyecto de ley que el Pleno aprueba, lo pasan al presidente para que 15 días, ¿no? Pueda decir algo, ¿no? Y si no, promulgar. También el presidente puede administrar la hacienda pública, o sea, el dinero del Estado, dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia, ¿no? Eso de medidas extraordinarias y decretos de urgencia. El decreto de urgencia, el presidente de la República lo emite con la firma también del primer ministro para movilizar dinero del Estado, ¿no? Mi dinero del Banco de la Nación, por ejemplo. ¿Para qué? Por temas supuestamente que podrían ser de interés, ¿no? Por ejemplo, que haya un sismo, ¿no? Y se necesita reconstruir un pueblo, entonces puede mover dinero con decretos de urgencia. No olvidemos que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo pueden emitir decretos. Por ejemplo, cuando el Congreso le otorga facultades al presidente para legislar, porque el Poder Ejecutivo, su naturaleza no es hacer leyes, ¿no? El poder del Estado que hace leyes es el legislativo, pues, ¿no? Es el Congreso, pero le puede otorgar facultades temporales, ¿no? Temporales al presidente para que emita leyes en algunos temas que él declara que deben hacerse, ¿no? Entonces lo hace bajo el término, el nombre de decreto legislativo, no resolución. El Congreso hace resoluciones legislativas, el presidente, el Ejecutivo emite decretos legislativos, decretos de urgencia para mover dinero o también para nombrar, remover a quienes ejerzan altos cargos que son cargos de confianza, etcétera, ¿no? Básicamente es estas funciones, ¿no? Como jefe del Poder Ejecutivo. Em, También me estaba olvidando, bueno, pues la separata lo dice, ¿no? Los congresistas ya han modificado pues la Constitución para el siguiente periodo, el otro año cuando hay elecciones, y han puesto que el problema este de la disolución del Congreso por voto de confianza lo han arreglado pues a su conveniencia, ¿no? Dice el Congreso, dice el presidente de la República puede disolver el Congreso si este Congreso ha censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros consecutivos. Para el siguiente periodo, el actual Congreso plantea que el voto de confianza no sea obligatorio y la disolución del Congreso solo se aplica a la Cámara de Diputados, más no al de senadores. No se olviden que el próximo año, mencioné en la clase pasada, vamos a tener senadores y diputados, vamos a tener 60 senadores y 130 diputados, o sea, 190 congresistas, ¿no? Ya se imaginan cuánta plata, ¿no? Bien, tenemos ahora el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, su nombre lo dice, pues es la de todos los ministros, pero presidida por el presidente del Consejo de Ministros, o sea, el Premier también se le llama, ¿no? Ahora, el Consejo de Ministros cumple funciones, pues, ¿no? Apoya sobre todo al presidente de la República en todo lo que le compete, o sea, refrenda, firma con el presidente decretos legislativos, urgencia, etcétera, y cumple un rol, pues, de apoyar y respaldar las acciones del Poder Ejecutivo, del presidente sobre todo. Características. El Consejo de Ministros conformado por todos los ministros nombrados por el presidente de la República. Hay que mencionar que el cargo de ministro es un cargo de confianza, o sea, la presidenta, en este caso Boluarte, ella designa quiénes son los ministros de diferentes carteras, le llaman de gobierno, ¿no? Entonces ella designa, ¿no? No son, los ministros no los elegimos por votación, son cargos de confianza. Entonces, según la Constitución, el Consejo de Ministros está presidido por el presidente del Consejo de Ministros, o el Premier también se le llama, y corresponde al presidente de la República presidir también las sesiones que convoca o asistir a las sesiones del Consejo de Ministros. También el Consejo de Ministros tiene a su cargo la dirección y gestión de servicios públicos, que es lo básico que realiza, ¿no? La gestión de servicios públicos, ¿no? Eso es lo que básicamente le interesa mucho a los servicios públicos al Consejo de Ministros.
Y también tiene atribuciones, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Ministros puede aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República, o sea, Dina Boluarte, somete al Congreso o presenta al Congreso, ¿no? También otra atribución del Consejo de Ministros es aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente, pues, ¿no? Como le digo, el presidente dicta. Ahora, el decreto legislativo de urgencia, hemos mencionado que son. También adopta decisiones sobre asuntos de interés público. Hemos dicho, decretos legislativos son leyes que saca el Ejecutivo con permiso del Congreso. Y decretos de urgencia son también normas que saca o disposiciones que emite el Ejecutivo cuando es de urgencia para movilizar dinero del Estado o del Banco de la Nación. La presidencia del Consejo de Ministros, tenemos acá al actual Eduardo Melchor Arana, Isa, que asume la presidencia del Consejo de Ministros actualmente. Eh, la presidencia del Consejo de Ministros tiene funciones, ¿no? Por ejemplo, es responsable de coordinar pues toda la política del Estado, la política nacional, o también sectorial o multisectorial, o sea, también puede este, coordinar con las instituciones del gobierno nacional, que son los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Alcaldes. También la presidencia del Consejo de Ministros coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, o sea, con el legislativo, el judicial, y con todos los órganos constitucionales que vamos a ver, que son órganos constitucionales autónomos, como son, pues, la Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, etcétera, ¿no? El RENIEC, etcétera. También la presidencia del Consejo de Ministros, la máxima autoridad de la presidencia es el presidente del Consejo de Ministros, me refiero, es el presidente del Consejo de Ministros, en este caso Eduardo Arana, ¿no? Como vemos en la foto. Es como el brazo derecho de la presidenta, ¿no? Y la respalda. El presidente del Consejo de Ministros es, acá es importante, es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es el que da una disposición, un anuncio de una disposición del gobierno, o lo da la presidenta Boluarte, o la presidenta o el presidente que esté en el caso del cargo, o lo puede anunciar el presidente del Consejo de Ministros. Nadie más puede anunciar una medida del gobierno. Anunciar se refiere a anunciar al público, ¿no? A los peruanos. Ahora, en verdad, estos son el presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado, ¿no? Nadie más, o sea, un ministro, así que no tiene esa atribución, ¿no? De ser el portavoz. O sea, eso ha pasado una vez, me acuerdo, cuando el gobierno de Ollanta, ustedes saben, Ollanta tenía su esposa Nadine, que en verdad él gobernaba ella, creo, y ella ponía ministros también, ¿ah? Que no le correspondía, pues se sabía que ella le decía a Ollanta que ponga a tal persona, ¿no? Y Ollanta era muy obediente con su esposa, pues, ¿no? Entonces, había ministras que eran amigas de Nadine Heredia. Y ahora, me acuerdo claramente una vez, una de las ministras, amigas de Nadine, anunció en la televisión, pero en los medios de comunicación, una medida del gobierno, ¿no? Anunció una ministra. Entonces le preguntaron al premier de ese tiempo, era Pablo Cateriano, que era el primer ministro en ese momento, y le preguntaron los periodistas, señor Cateriano, usted que es primer ministro, ¿qué opina de que la ministra tal anunció una medida del gobierno? Y el ministro Cateriano, en forma muy dura, dijo, ¿no? Ella no tiene por qué decir nada sobre las medidas del gobierno porque el único portavoz autorizado soy yo, dijo, ¿no? Según la Constitución. Así que yo soy el único que puede anunciar algo del gobierno. Ella no, lo cayó, pues, ¿no? Así que bueno, también porque se mete en funciones que no le corresponden, pues, ¿no? Bueno, entonces el presidente del Consejo de Ministros también coordina las funciones con los demás ministros, refrenda o firma los decretos legislativos, acompaña con su firma la firma del presidente, los decretos de urgencia también firma con el presidente, y los demás decretos y resoluciones que señala la Constitución y la ley. Ahora miren lo que dice acá claramente, ¿no? Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial, o sea que no tengan la firma del ministro o premier acompañando la firma del presidente. Su sola firma del presidente no vale. Entonces, eso quiere decir que cuando, por ejemplo, la presidenta Boluarte quiere sacar un decreto legislativo de educación sobre el tema de educación,
firma ella y firma el ministro de Educación, o sea, del área correspondiente. O sea, su sola firma no vale, pues, ¿no? Estamos en democracia. El presidente, la presidenta actual no es una reina, pues, ¿no? Es un ciudadano que ha recibido el primer mandato de la votación popular, pues, ¿no? Es por eso le llaman al presidente primer mandatario también. No es porque sea el que nos manda a todos, ¿ah? No es primer mandón, porque no significa eso. Significa que es el ciudadano que ha recibido el primer mandato del pueblo, o sea, en votación, para que nos represente en el gobierno, ¿no? Y represente al Estado. Que recibió el primer mandato, o sea, la votación máxima, ¿no? O no máxima, digo, mayoritaria, pues. Ya, normas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede emitir decreto de urgencia, el decreto legislativo, el decreto supremo. Ahora vamos a ver esto que nos hemos dicho. El decreto de urgencia, ya mencioné que se da con rango de ley para temas de carácter económico financiero, cuando quiera el interés nacional, o sea, dinero del Estado, se moviliza con decreto de urgencia. El decreto legislativo es cuando el Congreso le da poder temporal o delega el poder temporal al Ejecutivo para legislar o sacar leyes sobre temas específicos por un plazo determinado, ¿no? Ahora, estas normas están sometidas a las mismas normas que rigen la ley. No puede, eso sí, el presidente puede emitir decretos legislativos sobre muchos temas, pero no de todos, ¿ah? O sea, el presidente recibe facultades, pero no puede legislar sobre temas, por ejemplo, de reforma de la Constitución o de aprobar tratados internacionales, leyes orgánicas que estructuran las instituciones del Estado, ni ley de presupuesto ni cuenta general. Y el decreto supremo son normas de carácter general que reglamentan a las normas con rango de ley. Quiere decir que son los reglamentos de las leyes, o sea, cuando uno emite una ley, a veces tiene que tener un reglamento para su aplicación. Ese reglamento se emite con decreto supremo. O sea, por ejemplo, que se diga, por ejemplo, va a haber aumento para los profesores de colegio. Ya dicen que se va a aumentar tanto, pero ya eso es un anuncio con decreto legislativo, pero el decreto supremo complementa ese anuncio diciendo cómo se va a realizar, en qué meses, de qué manera se va a realizar ese aumento, ¿no? O sea, va a normar el legislativo, va a normar, va a decir cómo se aplica. Entonces, por eso vuelvo a leer este decreto supremo, norma de carácter general, que reglamentan las normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Puede requerir o no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley, y son rubricados o firmados por el presidente de la República y refrendados o firmados por uno o más ministros cuyo ámbito de competencia corresponda, ¿no? Por ejemplo, acá sale en un ejemplo, decreto supremo del peruano que establece las disposiciones sobre neutralidad de funcionarios, directivos, servidores públicos durante el periodo electoral, etcétera, ¿eh? Se está normando ahí. Luego tenemos ministerios que son los que trabajan también son parte del Ejecutivo. Tenemos 18 ministerios, pero no vamos a mencionar a los 18 porque ustedes los tienen allí, en la separata. Ministerio del Ambiente, de Vivienda, etcétera. Estos ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores, considerando que su homogeneidad y finalidad, o sea, el tema para que han sido creados, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, lógicamente, tiene que preocuparse de la política nacional del Estado sobre el tema de ambiente, pues, ¿no? Así, ¿no? De cultura, así. Diseñan, entonces estos ministerios tienen la responsabilidad de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional del Estado y sectores y sectorial sobre ese tema, ¿no? Al respecto de ese tema. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el Ministerio de Educación emite la Política Nacional de Educación del Perú, ¿no? Ellos se encargan de ese tema porque es un ministerio dedicado a ese tema, pues, ¿no? Bien, y tenemos las entidades del Poder Ejecutivo, tenemos órganos llamados, bueno, estas entidades son desconcentradas, es decir, pueden tener filiales en el interior del país, no solo en Lima, con personería jurídica de derecho público, y tienen estas entidades competencias de alcance nacional, o sea que pueden estar en todo el Perú, ¿no? En todas las regiones, y están adscritos o trabajan junto a un ministerio, ¿no? O pueden también pertenecer a la PCM. PCM es Presidencia del Consejo de Ministros.
Tenemos tipos de entidades de este Poder Ejecutivo. Tenemos los llamados órganos públicos especializados, que se dividen en órganos reguladores y órganos técnicos especializados, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. En el caso de órganos públicos ejecutores, ahí ven que tenemos la Biblioteca Nacional, ¿no? Que trabaja adscrita con el Ministerio de Cultura, por supuesto, la SBN, que viene a ser la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Tenemos el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, que trabaja con el Ministerio del Ambiente. Tenemos Proinversión, que significa Agencia de Promoción de la Inversión Privada, que trabaja con el Ministerio de Economía. Y así, ¿no? Instituto Peruano del Deporte, IPD, tenemos el Instituto Nacional Penitenciario o INPE, que trabaja con el Ministerio de Justicia, y así. Ahora, tenemos también órganos públicos especializados, pero eh, que tienen el carácter digamos, reguladores también, ¿no? Lo que hemos mencionado son los órganos públicos ejecutores, pues, ¿no? Lo que van, la Biblioteca Nacional, eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de los órganos públicos especializados, que se dividen en dos tipos, reguladores y órganos técnicos especializados. Entre los órganos, bueno, públicos especializados, que se entiende que son organismos reguladores, ¿no? Que se han creado, pues, para accionar en temas especializados, ¿no? Como pueden ser regulación de mercado o para asegurar el funcionamiento adecuado de los mercados no regulados o garantizando la cobertura de atención a nivel nacional. Todo esto quiere decir que defienden el interés del usuario, ¿no? O sea, el público en general, en controversias, reclamos, conforme a la Constitución y conforme a la ley, ¿no? Entonces, estos órganos, organismos reguladores están adscritos a la PCM, o sea, a la Presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos órganos reguladores, por ejemplo, SINERMIN, como ven allí, que es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Tenemos OCIPTEL, que es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. OCITRAN, que significa organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público. Tenemos la SUNAS, con doble S al final, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Luego tenemos estos órganos técnicos, estamos acá, ¿no? Especializados, que son descentralizados, o sea, pueden tener sus agencias en provincia, departamento, en el interior del país, y tienen a su cargo planificar, supervisar y ejecutar políticas del Estado, ¿no? Que demanden de mayores espacios de autonomía respecto del ministerio, ¿no? Del sector al cual se encuentran adscritos o pertenecen, ¿no? Para garantizar un ejercicio idóneo de sus funciones, ¿no? Entonces ahí tenemos varios, vamos a empezar con la SUNAT. Está aquí la SUNAT, pues que significa Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, que ya la van a conocer cuando trabajen, cuando sean profesionales y trabajen. La SUNAT les va a descontar el 10% de su sueldo todos los meses, ¿ah? Quiere decir que si ustedes empiezan ganando 4.000 soles, la SUNAT se lleva 400 mensuales, todos los meses. Y a eso le suman la FP, que son 12%, casi 500 soles más, y así, ¿no? Al final no cobran 4.000, pues cobran 3.100 o 3.000 soles, ¿no? Le van quitando descuentos mensuales. Y la SUNAT no queda ahí, ¿ah? Por si acaso termina el año 2024, pagaron todos los 12 meses sus impuestos y tienen que pagar renta anual. Renta anual significa renta, un pago más de impuestos esto de la SUNAT por todo el año, ¿no? Y te hacen un cálculo ellos y te salen más todavía, como 3.000 soles a veces, ¿no? 4.000, depende cuánto ganas. Bien, también tenemos la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, que es la que le paga la pensión a los jubilados del Estado. INDECOPI, que significa Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. INEI,
INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tenemos la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP. Eso es para registrar pues las propiedades, ¿no? Título de propiedad de la casa, etc. El IMARPE, Instituto del Mar del Perú. Tenemos el IPD, Instituto Peruano del Deporte. Y tenemos ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua. Miren, eso significa pues que no es cierto que las mineras hagan lo que quieren, porque por ejemplo está el ANA que supervisa la calidad del agua. Aquí no está, pero vamos a ver que hay otros órganos por ahí, OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, etcétera, etcétera. Ahí tienen las claves, por favor, copien. 1D de día, 2A de avión, 3E de esperanza, 4D de día. Vuelvo a repetir, 1D de día, 2A de avión, 3E de esperanza, 4D de día. Copien las claves, acá lo voy a poner en chiquito para que poder ver las preguntas. Copien por favor o tomen foto, no sé, que ya quedan más que 3 minutos y quiero ver si resolvemos. 1D, 2A, 3E, 4D. Bien, imagino que ya han copiado o han tomado foto, no lo sé. Bueno, en todo caso, veamos rápidamente. Uno, el Poder Ejecutivo es uno de los tres poderes del Estado, responsable de la ejecución, administración política del país, garantizando leyes dictadas por el Legislativo, etc. Se encarga del manejo de los bienes del Estado, ¿no? Este se encuentra integrado por la D. 1, 2, 4. 1, Consejo de Ministros, bien, Presidente de la República. 4, Presidente del Consejo. Ministerio Público no es del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial. Ministerio Público, donde están los fiscales, es un órgano constitucional autónomo. Por eso que no está mal que esté ahí, porque no es parte del Ejecutivo. El ejercicio 2 nos dice, según la Constitución, el presidente de la República no solo es jefe del Ejecutivo, sino también jefe de Estado. Teniendo en cuenta estas consideraciones, marca la alternativa correcta respecto a sus funciones, pero como jefe de Estado, ¿no? O sea, ahí viene la pregunta, pues, ¿no? La diferencia, como jefe de Estado, te está diciendo. Entonces, la respuesta a esa pregunta hemos dicho que es la letra A, ¿no? O sea, 1, representa al país dentro y fuera del territorio, y 4, velar por el orden interno y la seguridad. Las otras dos son como jefe del Ejecutivo, ¿no? Como jefe del Poder Ejecutivo. Ya, entonces la 3 dice, el expresidente Castillo, elegido con voto popular, fue vacado, ¿no? Por incapacidad moral declarada por el Congreso. En este contexto, la actual presidenta Dina Boluarte asume el cargo debido a qué? A que la Constitución que dice, E, que era ser la primera vicepresidenta. O sea, como ya estaba vacante el cargo, la primera vicepresidenta asume, ¿no? Si no puede la vicepresidenta, el segundo vicepresidente. Si no puede el segundo vicepresidente, el presidente del Congreso temporalmente, como fue el caso de Paniagua, ¿no? Bueno, el ejercicio 4 nos dice un presidente, o sea, es hipotético, ¿no? Un presidente de la República se encuentra en el ojo de la tormenta al haberse comprobado que recibió aportes económicos en la minería ilegal, o sea, delincuencial, para su campaña electoral. Ante este hecho, el Congreso está solicitando la vacancia a la presidencia por la letra D, por presentar incapacidad moral, por supuesto, porque ha aceptado dinero del delito, o sea, dinero ilícito, ¿no? Entonces se cuestiona su incapacidad moral, pues, ¿no? No es una persona correcta, digamos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, porque ya no queda más que un minuto o menos de un minuto. En todo caso, el, bueno, en todo caso, seguimos la siguiente semana, pues no, cuídense mucho, ya saben, em, estudien, pues, ¿no? Porque todas las preguntas que pudieran venir en el examen están en las separatas, están los temas de las cuales salen las preguntas, ¿no? No, ya les vuelvo a repetir, no hay preguntas que no se enseñen los temas, o sea, siempre se pregunta sobre los temas que se ha enseñado.
Ya, así que no se preocupen con que hay otras academias que enseñan otros temas. Bueno, que enseñen, pues, pero eso no va a venir en el examen, digamos, de San Marcos, ¿no? En el examen de San Marcos solo viene las preguntas del prospecto, o sea, del tema del prospecto, que es lo que enseñamos en San Marcos. Bien, si no hay preguntas, muchas gracias, cuídense, seguimos la siguiente semana. Bendiciones.